Es una enfermedad grave, crónica, progresiva, de manejo complejo y poco frecuente. En España afecta a unas 15 personas por cada millón de habitantes. Son aproximadamente 3.600 pacientes. Puede presentarse en individuos de cualquier edad, aunque es más común en adultos jóvenes y mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Hablamos de la hipertensión arterial pulmonar. Con este episodio queremos reclamar más investigación y mejor información, dar voz a todas las personas que sufren esta patología y demandar mejoras que propicien un diagnóstico más temprano y faciliten la prescripción de los tratamientos más adecuados para cada paciente. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial Pulmonar y Date un Respiro desea colaborar en la divulgación de esta enfermedad y en dar visibilidad a las personas que la padecen. Sé bienvenido, sé bienvenida, esto es Date un Respiro. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Falta de aire o presión en el pecho, fatiga, debilidad o mareos son los síntomas más habituales con los que conviven los afectados de hipertensión arterial pulmonar, una patología que no tiene cura, pero sí tratamientos que mejoran las perspectivas y la calidad de vida. Los síntomas pueden confundirse con otras patologías y ello, junto a su condición de baja prevalencia, hace que el diagnóstico pueda tardar hasta 2 años en llegar después de los primeros síntomas. La demora en el diagnóstico retrasa también el inicio de un tratamiento que pierde efectividad si la enfermedad está ya muy avanzada. Mejorar el diagnóstico es una de las principales demandas que plantean los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Pero además de las demandas de los pacientes, hoy conoceremos la enfermedad y sus manifestaciones de manos de algunos de sus principales protagonistas, es decir, los pacientes y los profesionales de la salud. Vamos a hablar con María Rodríguez, presidenta de la Asociación Hipertensión Pulmonar España, con el doctor Manuel López Meseguer, especialista en neumología, con Ana María Ramírez, que es enfermera especialista, y también con varias personas afectadas. La manera más efectiva de conocer tu propia enfermedad y de canalizar las demandas de los pacientes es sin duda el asociacionismo. Integrarse en una asociación permite además relacionarse con personas que conviven con la misma enfermedad. Hablamos ya con María Rodríguez, que es, como os contaba, presidenta de Hipertensión Pulmonar España. María, bienvenida a Date un Respiro. Hola a todos y encantada de estar aquí con vosotros. Una persona con hipertensión arterial pulmonar, ¿qué problemas y limitaciones suele tener? Bueno, primero de todo, decir un poco que la hipertensión pulmonar, que es una gran desconocida, es una enfermedad grave, limitante y muy desconocida, ¿no?, a nivel social, que es progresiva y que a día de hoy no tiene una cura. Que conlleva un gran impacto en la vida diaria, tanto a nivel psicológico, funcional y social, laboral, económica, ¿no? Vivir con hipertensión pulmonar, pues bueno, nos supone un gran esfuerzo con las grandes fluctuaciones que tiene en el día a día. Lidiar con una sintomatología que nos impide y dificulta el desarrollo de la vida diaria, con disnea, fatiga por la falta de oxígeno, dolor en el pecho, porque es una enfermedad del pulmón, pero la padece el corazón, mareos, síncopes ante el esfuerzo, y que además en muchos de los casos se nos añade el agravante de tratamientos de administración complejos, agresivos y que requieren de dispositivos y de un adiestramiento previo por parte del paciente y vivir con un aparato en el día a día, ¿no?, que es de perfusión continua
y la tenemos que llevar en nuestro cuerpo, además de que algunos de ellos también producen, en muchos casos, mucho dolor. María, ¿qué demandas plantean a las administraciones los pacientes de vuestra asociación? Vale, yo aquí diría un poco, como más específicos de la hipertensión pulmonar, pues hay bastantes todavía, ¿no? Como por ejemplo la detección precoz de la enfermedad, que se tarda mucho, como media se tarda entre 1 a 3 años todavía a día de hoy, porque se confunden con sintomatologías propias o compartimos con otras enfermedades respiratorias o incluso psicológicas, ¿no? Teniendo en cuenta que esta enfermedad, de cada 5 afectados, 4 son mujeres, pues no sé, hay tendencia a que son ansiedad o, bueno, que la confunden un poco, nos meten en los grupos de psicológicos, ¿no? Creemos en cuanto a esto, no, a este tema un poquito más específico, pues bueno, creemos que aquí habría que hacer mucho hincapié en la formación médica en enfermedades raras. A alguien se le tiene que ocurrir, ¿no?, que está ante un paciente de hipertensión pulmonar, ¿no? Se detecta en una edad muy temprana, ¿no? Y de vida media entre 30 y 50 años, con lo cual bueno, pues a alguien se le tiene que ocurrir, ¿no?, que esa sintomatología la puede compartir una enfermedad de este tipo, ¿no?, como es la hipertensión pulmonar. Y eso es vital, la detección precoz es vital, ¿no?, en esta patología, porque de eso va a depender un buen pronóstico o un mal pronóstico. Después, que podemos pedir también, bueno, más investigación, ¿no?, después en nuevas terapias, ¿no?, para la hipertensión pulmonar. El acceso a los tratamientos y a las unidades, y sobre todo a las unidades de hipertensión pulmonar que sean con más experiencia clínica, ¿no? Al ser una minoritaria se tiene que centrar la experiencia quizá en un hospital. Tenemos 2 en toda la geografía española, CESUR, que pueden derivar a diferentes pacientes de cualquier otra autonomía. Y luego hay algunos hospitales que tengan unidades, ¿no?, pero todavía no encontramos que haya un consenso en cuanto a derivación, ¿no?, y un poco el trabajo en red, ¿no? Después, y esto lo pediríamos también a la administración, ¿no?, un poco. ¿Qué más? Bueno, y como términos generales, ya en el tema un poco de asociación, ¿no?, como más generales. Yo creo que debe ser que el papel de las asociaciones de pacientes debe ser un papel como, o sea, de un agente más dentro del sistema sanitario, ¿no?, puesto que al fin y al cabo trabajamos en tareas de salud básicas y sociales, o sea, se nos debería contemplar. Y unirse a una asociación como la vuestra contribuye efectivamente a que la administración atienda a esas demandas que nos cuentas. Sí, es principal, ¿no? Claro que, bueno, podríamos decir que, bueno, es muy evidente que la necesidad de una institución social que recoja las demandas no cubiertas, ¿no?, por el sistema sanitario, necesidades que al fin y al cabo suponen un poco de desafío que los pacientes y familiares y cuidadores debemos afrontar en el manejo con la enfermedad. Pues solo así podríamos avanzar, ¿no?, en la mejor asistencial y calidad de vida, ¿no? Después, bueno, también podríamos añadir, ¿no?, que también es optimar recursos, ¿no?, y etcétera, ¿no? Creo que deberíamos encontrar, ¿no?, la manera de poder trabajar conjuntamente y en colaboración con el sistema sanitario. Pero creo que nos encontramos, y lamentablemente el asociacionismo no es un punto fuerte, ¿no?, de la cultura social del país. Creo que quizá por un poco de desconocimiento del trabajo y la labor que realizamos. Pues ojalá que poco a poco corrijamos esa situación que nos cuentas y el asociacionismo vaya aumentando. Para aquellos pacientes, María, que se lo estén pensando ahora mismo, ¿qué acciones y qué actividades desarrolláis en vuestra asociación, en Hipertensión Pulmonar España? Bueno, primero de todo es un lugar, ¿no?, un lugar de encuentro, ¿no?, en torno a que los pacientes nos movemos, ¿no?, y encuentran y aportamos la información, el apoyo, el acompañamiento en todo el proceso con la enfermedad, ¿no?, desde el diagnóstico hasta que se integra la nueva situación en sus vidas, ¿no?
no, encauzamos todo nuestro trabajo a que la persona adquiera pues, un conocimiento de la enfermedad y cómo gestionarla, ¿no? Con el objetivo de fomentar un paciente más activo y responsable con su propio autocuidado, ¿no? Siempre enfocados también, ¿no?, en mejorar en la calidad de vida y dar voz a, pues, bueno, a nuestro colectivo, en este caso de hipertensión pulmonar, que al fin y al cabo tenemos en común, ¿no? Todos somos pacientes y atendemos pacientes entre iguales, ¿no?, dijéramos, y tenemos el nexo común como es la enfermedad, ¿no? Estamos muy enfocados y nuestra misión, por así decirlo, es el empoderamiento del paciente, ¿no? Al fin, lo recogemos en nuestros fines constitucionales y bueno, ahí focalizamos en fomentar la salud en el sentido amplio de las personas afectadas y de sus familias. Nuestras líneas de actuación están enfocadas en la persona, ¿no?, contemplada desde los 3 pilares de la salud, ¿no?, el biopsicosocial, y fomentando su nivel asistencial, laboral y social. Aquí, bueno, pues encauzamos un poco y dirigimos nuestro trabajo, ¿no?, a un paciente más activo, empoderado y más que se sienta como parte implícita del proceso con la enfermedad y se implique en la toma de decisiones consensuadas con el médico, en participar en los ensayos clínicos, sobre todo en la gestión con la enfermedad, ¿no?, que sea partícipe de ella, implicado en ella. María Rodríguez, ha sido un placer. Gracias por tu intervención en Date un Respiro. Muchas gracias a vosotros y a todos. Hasta otra ocasión. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Vivir con hipertensión arterial pulmonar tiene, claro está, sus complicaciones, y no solo para quien la sufre, sino también para los familiares y personas de su entorno más cercano. ¿Cómo es realmente el día a día de estos pacientes? ¿Es difícil adaptarse? Vamos a conocer la experiencia de Roberto Martín, Jesús García y Alicia Gracia. Bueno, considero que el día a día con hipertensión pulmonar es complicado, ya que tenemos que manejar un síntoma complejo que es la disnea, la falta de aire. No es, por ejemplo, dolor crónico, como puede pasar con otras enfermedades, otras patologías. Es falta de aire que conlleva una fatiga a lo largo del día o a lo largo de las semanas. Y hay que seguir adelante, tienes que continuar, no puedes parar realmente. Tienes que seguir intentando sobrellevar tu vida hacia adelante. Pues mi día a día lo llevo adaptándolo a mis nuevas necesidades, a las restricciones propias de la enfermedad y ahora las de las autoridades sanitarias. Mi vida cambió mucho con la enfermedad y volvió a cambiar con el COVID-19, pero no solo la mía, la de mis familiares, mi mujer, mis hijos, mis hermanos y ahora con el COVID la de todas las personas. Ahora mismo el día a día con la enfermedad lo llevo bien. Llevo diagnosticada 20 años y el panorama de la hipertensión pulmonar ha cambiado mucho desde mi diagnóstico. No todos los días son iguales, evidentemente. Hay días mejores y días peores, pero he aprendido a vivir el día a día y creo que eso es fundamental. Seguir adelante, adaptarse y aprender a vivir el día a día. La actitud es clave. Pero coincidiendo con lo que nos decía la presidenta de Hipertensión Pulmonar España, también para Roberto, Jesús y Alicia, contar con una asociación de pacientes con el mismo problema es fundamental. Por eso considero que es muy importante apoyarte, si es lo que quieres, con asociaciones, porque vas a conocer gente con tu misma problemática, que son los que realmente te van a entender. Quizás puedas tener el apoyo en la familia o en el contorno más cercano a ti, pero realmente la gente que te va a entender van a ser tus compañeros de asociaciones. El papel de las asociaciones es muy importante, tanto para recibir información de primera mano de personas que están en una situación parecida a la tuya,
puesto que en el hospital, centro de salud, etcétera, te informan de lo que te informan. Pues dependen primero del poco tiempo del que disponen los profesionales de tu especialidad, así como del poco conocimiento que hay de las enfermedades raras por parte del resto de profesionales, tanto que en la mayoría de ellos no saben ni que existen, las confunden con otras, etc. También para recibir apoyo de los mismos pacientes. Son al fin y al cabo los que de verdad entienden, al padecer las mismas incomprensiones, las mismas faltas de información que tú padeces. Si es muy importante el apoyo familiar, tanto más lo es el que te proporciona el saber que no estás solo, que hay gente que está en tu misma situación, y muchos de ellos han pasado por lo que tú estás pasando ahora y por lo que puedas pasar en un futuro. Esto te sirve para empoderarte, para no pasar por situaciones muchas veces desagradables por las que ya han pasado otras personas. El papel de la asociación lo valoro muy positivamente. La asociación ha jugado un papel muy importante en mi vida. Encontrar a personas que entiendan lo que me está pasando y con las que poder hablar ha sido clave. De hecho, yo misma soy voluntaria en la asociación, aportando toda mi experiencia para que las personas que llegan hasta nosotros sepan que, a pesar de ser una enfermedad incurable, se puede salir adelante. El asociacionismo permite además unir esfuerzos a la hora de reclamar mejoras. Hemos conocido ya cuáles son las principales demandas de los pacientes que la padecen, pero vayamos un poco más al detalle. ¿Qué le pedirías tú a las autoridades sanitarias? Pues les pediría implicación, formación e información hacia nosotros, pero tan importante o más entre ellos. Sería muy importante que los conocimientos no se quedaran en grandes capitales como Madrid o Barcelona, sino que se compartan y formen a profesionales en diferentes enfermedades raras, o en su defecto que desde cualquier centro de España el profesional que lo necesita tenga siempre un teléfono o cualquier otro medio donde poder acceder a esa información en el momento que lo necesite, para que no pase lo que nos suele pasar, de que no nos saben atender al desconocer la enfermedad. También les pediría que inviertan más en investigación. Por los que estamos ahora padeciendo las enfermedades, que posiblemente ya lleguemos tarde o no, puesto que cada día se avanza y es la esperanza de muchos de nosotros, pero sobre todo por la gente que a día de hoy está sana, nuestros hijos, familiares, amigos. Cuantos más conocimientos se tengan y más se investigue, pues mejor será para la vida de la gente en el futuro. Que esto sirva para algo, que no sea lo de siempre. Como somos pocos y hay poco negocio, se invierte poco en ello. O sea, la pescadilla que se muerde la cola. Y por último, le pediría más implicación al sistema sanitario para intentar conocer cómo es este tipo de pacientes, porque este tipo de pacientes nos cansamos y tenemos que seguir adelante. Por tanto, surge un perfil de persona, de paciente, que a lo mejor requiere unas necesidades más concretas. A los responsables del sistema sanitario y a las administraciones públicas les pediría que tengan más en consideración a las asociaciones de pacientes. Ahora mismo creo que están infravaloradas y creo que son fundamentales en la sociedad, ya que en muchos casos llegan donde el Sistema Nacional de Salud no llega. Además, les pediría también que nos facilitaran el acceso a unidades de hipertensión pulmonar, ya que se trata de una enfermedad compleja que requiere atención por parte de un equipo multidisciplinar. Y a la sociedad en general les pediría sobre todo comprensión. La hipertensión pulmonar es una enfermedad que no se ve a simple vista, pero eso no significa que no estemos enfermos. Es una enfermedad incapacitante que nos limita en las actividades normales de la vida diaria, lo que implica que mayoritariamente tenemos que dejar de trabajar. Si a eso le unimos que en algunos casos tenemos que lidiar con tratamientos invasivos y con oxigenoterapia, pues el día a día se hace mucho más cuesta arriba. Estás escuchando Date un respiro.
Gracias a María, Roberto, Jesús y Alicia sabemos ya un poco más sobre qué supone vivir con hipertensión pulmonar. Conozcamos ahora la visión de los profesionales de la salud a través del doctor Manuel López Meseguer, neumólogo del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, especialista reputado en hipertensión arterial pulmonar. Doctor, bienvenido a Date un Respiro. Hola Luis, muchas gracias. La hipertensión pulmonar, además de ser una enfermedad de las llamadas raras o poco frecuentes, suele tardar en diagnosticarse. ¿Por qué esa tardanza? Bueno, esto se debe a dos factores principalmente. Uno, el que has comentado, que es una enfermedad rara y, bueno, pues por definición nunca es la primera en la que piensa el médico, ¿no? Cuando se encuentra ante un paciente que le explica unas molestias. Y la segunda es que estas molestias suelen ser poco específicas, ¿no? Los pacientes son poco específicas y van apareciendo de forma muy insidiosa, progresivamente, poco a poco, ¿no? Es esta dificultad para ir haciendo esfuerzos que cada vez se va incrementando, esta falta de aire, ¿no? Principalmente. Y además es una enfermedad que, aunque ya sabemos que afecta a un amplio rango de edad y también a personas pues ya en la madurez o a personas mayores, pero es una enfermedad que tradicionalmente se ha entendido que era como una enfermedad de personas jóvenes. Entonces, si se presenta en la consulta una chica joven, aparentemente sana, con una vida activa, contando unas molestias de que a veces se cansa un poco, de que a veces tiene palpitaciones, ¿no? Que esto le viene pasando desde hace meses, pues la verdad es que es fácil que si no hay un alto índice de sospecha por parte del médico y no está verdaderamente alertado de que esta enfermedad es una posibilidad, pues se vaya pasando por alto hasta que ya está plenamente instaurada y en una situación de gravedad, ¿no? Que las manifestaciones pues son mucho más evidentes. Y una vez diagnosticada, ¿los pacientes tienen tratamientos realmente efectivos a su alcance? Sí, sin duda. Además, bueno, esto se puede decir que es directamente la enfermedad respiratoria para la que más medicamentos han aparecido en las últimas 2 décadas, si queremos redondear, y de las enfermedades así en general, ¿no? Es de las que se ha hecho con un arsenal de fármacos más completo en los últimos años y que atacan a distintas vías patogenéticas, ¿no? O sea, en distintos puntos de las vías en las que se desarrolla la enfermedad. También hay que decir que no por eso deja de ser una enfermedad, como muchos de los oyentes de vuestro podcast sabrán, que es una enfermedad seria, es una enfermedad grave y es una enfermedad progresiva. Y es una enfermedad que ya hemos comentado, afecta a gente joven, ¿no? O sea, hay que poner toda la carne en el asador cuando hablamos de tratar esta enfermedad. Y estos tratamientos, si bien son efectivos, ¿no? Que era como tú lo preguntabas, y ayudan a frenar la enfermedad, a mejorarla mucho, a dar pasos atrás en el progreso de la enfermedad y a devolver al paciente a una situación clínica pues muy satisfactoria, con buena calidad de vida y con un recorrido muy largo. Pero es verdad que no son tratamientos curativos. No son tratamientos curativos. Entonces, esto nos obliga a hacer un control estricto del paciente con las pruebas que sean necesarias para ver que verdaderamente se va manteniendo en esta situación de buen control de la enfermedad que nos tiene tranquilos a todos. ¿Y el trasplante, doctor, es una opción o no? Bueno, sin duda. De hecho, esto engancha con cómo te iba respondiendo la pregunta anterior. Tenemos tratamientos que son efectivos, pero que no van a curar la enfermedad, que nos van a ayudar a convertirla, a cronificarla probablemente, ¿no? Como otras muchas enfermedades. Pero volvemos al hilo que ya me estoy haciendo un poco pesado, pero que yo creo que es muy importante para entender conceptualmente cómo es esta enfermedad. Gente joven, con toda una vida por delante, con una enfermedad que le podemos tratar, que le podemos mejorar, que podemos convertirlo en una enfermedad crónica, pero que no le vamos a curar, ¿no? Y que en algún momento del recorrido de la enfermedad, ojalá sea muchos años después del diagnóstico, pero existe la posibilidad de que ya el cuerpo no aguante, ¿no? De que el corazón, que es el que sufre, ¿no?, las consecuencias de la patología de las arterias pulmonares, pues acabe fallando, acabe diciendo que ya no aguanta, que los fármacos ya no tengan más recorridos, incluso los fármacos pues más sofisticados que tenemos para esta enfermedad y más complicados. Y en este punto lo que tenemos que ver es si lo que hay que hacer es pues cambiar los pulmones y poner unos sanos que den una segunda oportunidad a este paciente, ¿no?
Tanto para un diagnóstico más temprano como para el mejor manejo y tratamiento de la hipertensión pulmonar, ¿considera que hay carencias en el sistema de salud que mejoraría? Bueno, yo creo que la pregunta es clarísima, pero la respuesta es complicada. Claro que hay carencias, ¿no? Y probablemente lo más importante sería hacer una estrategia de comunicación para que los médicos generales, que van a ser la puerta de entrada, normalmente el médico de familia o, bueno, ¿no?, médicos que se dedican también a patología cardiorrespiratoria, tengan un altísimo índice de sospecha sobre esta enfermedad. Esta es de las enfermedades que, si no se sospechan, no se diagnostican. Cuando un paciente, un ejemplo que todo el mundo puede entender, cuando un paciente llega diciendo que lleva 3 días con fiebre, con expectoración verde, sintiéndose mal, con tos, pues todo el mundo sabe que tiene una bronquitis o una infección respiratoria y vamos a poner antibiótico y vamos a resolverla. Pero cuando un paciente llega diciendo que hace meses o un año, ¿no?, que ay, es que parece que la cuesta que antes subía bien, pues ahora no me ahogo a mitad, ¿no? O es que por las noches me dan palpitaciones, o es que el otro día me mareé sin saber esto. Si el médico no sabe que existe una enfermedad que se llama hipertensión arterial pulmonar, que afecta a gente joven, hace gente que por lo demás puede parecer que es gente sana, y no empieza a tirar del hilo por ahí, ¿no?, y pedir una ecocardiografía, que suele ser la exploración que destapa el diagnóstico muchas veces, va a ser difícil. Entonces, centrándome en la respuesta a tu pregunta, una estrategia de formación, de comunicación, de estar alerta, yo creo que es muy importante. No sé si a nivel poblacional esto tiene sentido, porque hablamos de una enfermedad rara que en realidad, al final, lo más improbable es que esto acabe siendo una hipertensión pulmonar, lo que el paciente explica, ¿no? Probablemente sean otras enfermedades. Pero es verdad que las consecuencias de no diagnosticar esta enfermedad pues son muy serias para el individuo que la está sufriendo. Entonces, quizá una estrategia de educación a la población general, como puede tener sentido en otras enfermedades más prevalentes, no está justificada porque crearía más alarma que no beneficio, pero sí a nivel profesional tiene sentido. Por lo demás, tenemos un sistema de salud que, centrado en la hipertensión pulmonar, yo creo que está muy bien organizado. Tenemos un sistema piramidal que en la cúspide están los centros de excelencia y de referencia, ¿no?, a los que cualquier centro secundario en el manejo de esta enfermedad pues se puede dirigir. Y yo creo que esto está, en este sentido, muy bien organizado. Todas las pautas y el camino que se tiene que seguir para diagnosticar la enfermedad. ¿Y a los pacientes qué recomendaciones les puede hacer para controlar su enfermedad y disfrutar de la máxima calidad de vida? Bueno, la recomendación principal es que estén muy bien vinculados a su centro de referencia para la hipertensión pulmonar y que intenten tener la mejor relación con sus médicos, ¿no?, y dejarse aconsejar por ellos. Yendo a lo concreto, aparte de lo evidente, ¿no?, de cumplir con las medicaciones que se le propongan, ¿no?, yo creo que el seguir unos hábitos de vida saludables es esencial. Esto también puede parecer un poco de perogrullo, pero es que en las enfermedades respiratorias esto tiene un sentido especial, y es que es muy importante que los pacientes tengan una buena condición física. Cada vez hay más evidencia de que estar a tono, tener un estilo de vida saludable, que el cuerpo te responda, que estés activo físicamente, mejora tu calidad de vida, tu capacidad de esfuerzo, incluso el pronóstico de la enfermedad, mucho más que algunos tratamientos concretos, que a veces, ¿no?, nos abandonamos al fármaco y podemos hacer muchísimas más cosas en nuestro día a día que nos beneficien igual o más que algunos fármacos. Cuidar bien la dieta y, sobre todo, mantenerse físicamente activo es esencial, ¿no? Si queréis un consejo que cada uno puede aplicar en su día a día y que al final es responsabilidad del paciente, ¿no? Ahí nosotros no vamos a poder hacer mucho. Doctor Manuel López Meseguer, ha sido un placer. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Luis. Hasta luego. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.
El doctor Meseguer nos ha dado el otro punto de vista de la hipertensión pulmonar, muy complementado con el de los pacientes. Pero tenemos aún una voz experta más, otra voz profesional que conoce muy de cerca esta enfermedad. Ella es Ana María Ramírez, profesional de enfermería en la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital Clínic de Barcelona. Y lo primero que le pedimos es que nos cuente en qué consiste su trabajo y qué cuidados de enfermería precisa un paciente con esta patología. Mi labor se desarrolla por completo en la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital Clínic. Desde visitas de seguimiento en la consulta de enfermería, visitas imprevistas o programadas en el hospital de día para monitorización de tratamientos o control de efectos indeseables o efectos secundarios de los tratamientos. También participo en el diagnóstico con la prueba que determina finalmente si el paciente tiene hipertensión pulmonar o no, que es el cateterismo cardíaco derecho. Y organizo actividades para pacientes y familiares con hipertensión pulmonar y también para profesionales, para tener más formación e información de lo que es la hipertensión pulmonar. Yo siempre digo que no se puede hablar de cuidados de enfermería, que no se puede hablar de cuidados en general sin hablar antes de necesidades. Hemos de evaluar al paciente, hemos de evaluar qué necesidades tiene para poder prestar los cuidados que el paciente necesite. ¿Y cómo evaluaremos las necesidades? Las podemos evaluar en un ingreso mientras el paciente está ingresado, cuando viene a las visitas, a través de una entrevista. Pero lo que es más importante es que incorporemos la perspectiva del paciente, su propia experiencia para detectar esas necesidades que a veces en el día a día, en las visitas de seguimiento, pues no salen. Pero los cuidados no se limitan a las manifestaciones físicas de la enfermedad. Como en muchas otras patologías, la mente también precisa atención. Al cuidado psicológico y el cuidado emocional del paciente con hipertensión pulmonar y su familia es súper importante. En los últimos tiempos han salido publicados numerosos artículos que hablan del desgaste emocional y el apoyo psicológico que hay que ofrecer a estos pacientes y a sus familias. Sin embargo, yo me pregunto, me hago una serie de preguntas, ¿no? ¿Debemos esperar a que el paciente lo solicite? Por parte de los profesionales hablo siempre, ¿eh? Debemos esperar a que lo solicite. ¿Debemos ofrecerlo en el momento del diagnóstico? ¿En qué momento deberíamos ofrecerlo? ¿Y cuál sería el mejor recurso? Quizás sería importante, ¿no?, profundizar en este tema. Preguntas muy interesantes las que plantea Ana María Ramírez, pero hay otro aspecto que preocupa a esta profesional y que también mencionó antes el doctor Meseguer. Es la necesidad de una buena formación en esta enfermedad para el personal sanitario. Como profesional me preocupa el paciente con hipertensión pulmonar cuando debe acudir a un servicio de urgencias de cualquier hospital o a un hospital de día por un efecto secundario de su medicación, o ha de acudir a un ingreso hospitalario bien por su propia enfermedad, por un efecto secundario o una descompensación o por cualquier otro motivo. Me preocupa porque los profesionales de enfermería a veces no tenemos la formación suficiente para el manejo del paciente con hipertensión pulmonar. Es un paciente que en realidad no solo es compleja su enfermedad, sino además es complejo su tratamiento. No hablemos ya si además tiene tratamientos con prostaciclinas subcutáneas o intravenosas. Esto ya son palabras mayores a la hora del manejo. Desde la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital Clínic estamos trabajando en la formación de los profesionales. Desde hace 4 años ya impartimos un curso para enfermería a nivel nacional en el que nos formamos, informamos de lo que es la hipertensión pulmonar y además incorporamos la voz del paciente. Nos parece súper importante que el paciente nos explique desde su perspectiva los problemas con los que se encuentra en el día a día. Es muy importante conocer que el paciente no está al lado del hospital siempre. Nosotros como CESUR tenemos pacientes que vienen de un montón de comunidades autónomas. En realidad, los profesionales que están al lado del paciente son los que tienen que tener formación, y el paciente debe tener un profesional lo más cerca posible a donde poder acudir para resolver sus problemas, sus dudas y poder estar en contacto con él.
y los profesionales debemos de decir todos lo mismo, debemos de tener una formación para poder resolver los problemas que plantea el paciente en el día a día. También os puedo decir que desde el área de enfermería de SEPAR, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, estamos empezando a trabajar también para ofrecer formación a los profesionales de enfermería y elaborar documentos de consenso que nos sirvan como guía para el manejo de las situaciones complejas y de los pacientes con hipertensión pulmonar. Cuidados, atención psicológica y la necesidad de una buena formación para manejar una enfermedad realmente compleja. Muchas gracias, Ana María Ramírez, enfermera de la Unidad de Hipertensión Pulmonar del Hospital Clínic de Barcelona. Las opiniones y testimonios que hemos escuchado hoy contribuyen sin duda a saber más sobre una enfermedad poco conocida y de la que, como hemos visto, hay mucho que decir. Esperamos que este Date un Respiro ayude a hacerla más visible. Recuerda que la próxima semana tienes una nueva cita aquí en Date un Respiro y que puedes seguirnos a través de las redes sociales y de la plataforma desde la que nos escuchas y enviarnos sugerencias y comentarios. Saludos de FENAER y de todo el equipo que hace posible este podcast, de nuestro realizador Miguel Ángel Rodríguez de los Santos, de Olga González, Martiño Suárez y Elena Goyanes, que elaboran los contenidos, y también de quien te está hablando, de Luis Fraga. Espera, no te vayas aún, que veo que viene Gracia corriendo a saludarnos. Hasta pronto. Ay, sí, hola. Que no quería yo irme sin saludarte, aunque fuera un momentito. Pero es que estaba tan interesante todo esto que nos han contado de la hipertensión arterial pulmonar, que es que tampoco quería interrumpir. Que hay que ver qué bien han hablado la presidenta de la asociación, los pacientes, el doctor Meseguer y la enfermera, ¿eh? Qué bien saber más de esta enfermedad. Porque al ser de esas raras, pues cuanto más se conozca y se investigue y se difunda, pues mucho mejor, ¿no? Que además, lo peor que tiene es que al ser tan rara, pues se tarda mucho en diagnosticar. Aún me acuerdo yo de lo de Prudencio. Prudencio es un vecino de mi edificio, un chico majísimo. Y resulta que hace años estábamos un día en una reunión de vecinos de esas y se empezó a poner mal, pero malito. Le faltaba el aire, le dolía el pecho y se mareó, pero mucho, ¿eh? Y él, como es muy prudente, que yo no he visto persona tan fiel a su nombre en mi vida, pues no quería que hiciéramos nada, por no molestar. Pero nosotros llamamos a emergencias, ¿cómo lo íbamos a dejar así? Y vinieron bastante rápido, ¿eh? Total, que lo metieron en su casa y nosotros todos, claro, fuera esperando. Y al rato salió el médico que lo atendió. ¿Y qué nos dijo? Pues que Prudencio tenía un cuadro de ansiedad. Que lo mejor fue la del quinto diciendo, anda, un cuadro de ansiedad, mi pintor favorito. Mira, a cuadros nos quedamos todos los demás, como casi siempre con esa. En fin, que hasta 2 años después no le dijeron a Prudencio que lo suyo era hipertensión pulmonar. Y claro, hasta entonces lo que sufrió. Pero ahora, desde que sigue un tratamiento, pues lo lleva mejor. Por cierto, estoy pensando que le voy a decir que escuche este podcast de hoy, que le va a venir muy bien. Voy a llamarlo, a ver si lo pillo. Bueno, te veo la próxima semana, ¿vale? ¡Hala, chaito! Hasta aquí, Date un Respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.